Hoy vamos a hablar acerca de la lógica de las transformaciones del siglo XV y del siglo XVI en Occidente para poder entender la Reforma Protestante, el Renacimiento y la conquista de América. Generalmente cuando se habla acerca del Renacimiento o de la Reforma Protestante en la historia o en el recorrido acerca de la historia de la filosofía, suele darse un movimiento de este tipo. Termina la Edad Media, termina la influencia del cristianismo, comienza el Renacimiento y de repente comenzamos a ver la aparición de las grandes obras de arte de los artistas renacentistas y posteriormente un movimiento al interior de la iglesia que hace que se cree toda la parte de la iglesia protestante y que la iglesia católica se fragmente. Ok, eso, si bien tiene la ventaja de presentarnos algunas imágenes muy claras acerca de lo que pasó en el Renacimiento y de lo que pasó en la Reforma Protestante, es insuficiente para entender la lógica de por qué ocurrió. De manera que el día de hoy vamos a hacer al revés. Nuestro camino va a ir primero por la lógica de las transformaciones que están ocurriendo, que dan como resultado o que tienen un peso muy importante para entender el Renacimiento y la Reforma Protestante. Pues bien, para entender esta lógica tenemos que traer nuevamente una tesis que hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que es que la filosofía no cambia porque vengan algunos genios, algunas personas con talentos excepcionales a nivel intelectual a pensar nuevas cosas que nadie más había pensado. No, la filosofía cambia por factores externos que le hacen a esas personas importantes volver a pensar el mundo. Esos factores externos pueden ser económicos, políticos, sociales, tecnológicos o de alguna otra índole, pero lo importante es que son exteriores a la propia filosofía. La filosofía cambia porque tiene un nuevo mundo que pensar a partir de las transformaciones que vienen de la mano de esos factores. Pues bien, durante este transcurso de los siglos XV y XVI, hay bien varios factores en juego, pero nosotros nos vamos a concentrar en uno que es el factor clave, que es una transformación a nivel social, una transformación a nivel de la lucha de clases que va a atravesar todo este tiempo y que, vamos a ver, es la transformación fundamental, la llave que nos permite leer este tiempo. Adelanto entonces la tesis que vamos a trabajar. Nuestra tesis va a ser que los siglos XV y XVI son los tiempos donde la burguesía va a dar sus primeros pasos para salir del orden feudal y empezar a constituirse como una clase dominante. Va a pasar de ser una clase dominada a ser una clase dominante. Este proceso de constitución de la burguesía como una clase dominante va a durar mucho más tiempo que el siglo XV y el XVI. Ojo, pongamos entonces una anotación en el sentido de que siglo XV y siglo XVI son únicamente los primeros pasos para poder llegar a constituirse como una clase dirigente. En realidad, si nosotros vemos el video acerca de la filosofía del siglo XVIII, que les voy a dejar en la parte de arriba, vamos a ver que todavía hasta el siglo XVIII encontramos este proceso de constitución de la burguesía como una clase dirigente. Es decir, tenemos siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y todavía un poquito más adelante para ver cómo la burguesía se logra constituir en una clase dominante. Pero no vayamos tan rápido. Detengámonos en el tiempo que nos toca ahora a nosotros trabajar y volvamos a la tesis principal, que es que en estos tiempos comienza la andanza de la burguesía que le va a llevar a constituir su propio mundo,
es decir, el mundo capitalista, que es el mundo en el que nosotros vivimos una vez que haya podido derrocar al orden feudal. Pues bien, en estos momentos hemos hablado de muchas cosas. En esta breve introducción hemos dicho muchas cosas y hay que especificar algunas para poder estar en el mismo canal. Primero que nada, hagamos un encuadre espacio-temporal para saber en dónde es que estamos. Bien, estamos a finales de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es un tiempo europeo, específicamente europeo. La Edad Media es un fenómeno específicamente europeo. No hubo Edad Media en Asia, no hubo Edad Media en África, no hubo Edad Media en Oceanía, hubo Edad Media en Europa. Y duró del siglo V al siglo XV. Pues bien, nosotros estamos en el siglo XV a finales de la Edad Media. Siglo XV son los años 1400, siglo XVI son los años 1500. ¿Ok? Espacio, Europa. Específicamente Europa en esta parte de nuestro relato. Bien, hemos hablado de la burguesía y conviene señalar un poquito más a fondo, con más detenimiento, qué es la burguesía. Para ello tenemos que recordar un poco acerca del orden feudal para poder entender a esta clase social que tiene su origen en ese mismo orden feudal. Bueno, primero, ¿qué es el orden feudal? El orden feudal era, digamos, el modo de organización de los territorios europeos que predominó durante lo que nosotros conocemos como la Edad Media. Ok, una organización, un modo de organizar no solo la vida cotidiana, la producción de alimentos, la producción de las cosas que se necesitan para vivir, sino también todo un orden político, un orden ideológico, un orden por supuesto militar, etc. El orden feudal tenía como base, y de ahí su nombre, a una unidad mínima que era conocida como el feudo. ¿Qué era el feudo? Bueno, el feudo era un determinado espacio, un determinado territorio que estaba controlado por una persona llamada señor feudal. Era un jefe de corte militar que ofrecía a los habitantes del feudo, de esa extensión territorial, protección a cambio de trabajo. El señor feudal ponía las armas, ponía a los combatientes a cambio de que los habitantes del feudo le mantuvieran, vamos a decirlo de esa manera. Pues bien, los habitantes del feudo eran básicamente campesinos y trabajaban para su propia subsistencia y para para este otro propósito, que es el de mantener al señor feudal. Bien, ahora, dentro de este feudo, dentro de esta extensión territorial, se producía básicamente todo lo que las personas que habitaban en el feudo necesitaban para vivir. Es decir, en el feudo se producía la comida, se producía el calzado, se producía el vestido, etc. Básicamente durante la Edad Media no había motivo para salir del feudo y en ocasiones, en algunos lugares, era penalizado severamente, incluso hasta con la pena de muerte. Pues bien, este feudo era entonces una unidad mínima, pero de este orden feudal, por supuesto, la unidad mínima del orden feudal, pero no era lo único que existía. A las afueras de los feudos existían lo que se llamaban los burgos, que vienen a ser algo así como las ciudades. De hecho, la palabra burgo en alemán significa ciudad. Bueno, el burgo estaba habitado
no por señores feudales y siervos, que era el nombre que recibían los habitantes del feudo, que no eran ni señores feudales ni clérigos, sino los campesinos que trabajaban la tierra, se llamaban siervos. Bueno, en el burgo había gente que no se dedicaba ni a ser siervo, ni a ser clérigo, ni a ser señor feudal, básicamente. ¿A qué se dedicaban los habitantes de los burgos? Se dedicaban a ser comerciantes, prestamistas, artesanos y gente que se dedicaba a las profesiones liberales. Bien, los habitantes de los burgos, precisamente por habitar en esos lugares, eran llamados burgueses o burguesía. Las actividades vemos entonces que eran diferentes y por lo mismo, de alguna manera, los habitantes de los burgos no estaban tan identificados con este orden de adentro del feudo. Sin embargo, los burgueses no estaban fuera del orden feudal. Estaban, vamos a decirlo, geográficamente también, a las orillas de este orden, pero pertenecían al mismo orden feudal. Durante la Edad Media, las clases dominantes fueron los clérigos, es decir, toda la estructura de la iglesia, y por otro lado, la nobleza, es decir, todos aquellos que tenían algún título nobiliario, como por ejemplo los reyes, los duques, los marqueses, etcétera, etcétera. Por otro lado, las clases dominantes eran todas aquellas que no estaban dentro de ninguna de esas dos categorías. Básicamente, las clases dominadas eran los siervos, la burguesía y podríamos mencionar también a toda esta clase conformada por los vagabundos y por la gente que tampoco entraba dentro de las otras dos antes mencionadas. Entonces, bueno, ahí está. Ese era un poco el panorama de la división de clases de la Edad Media. Bueno, pues por diversos factores que aquí no podemos tocar a fondo, la burguesía va a ir ganando poco a poco terreno en importancia conforme va acrecentándose el comercio. Durante la Edad Media, buena parte del comercio estuvo detenido, estuvo básicamente paralizado. Pero poco a poco, ya al finalizar la Edad Media, va a ir tomando cada vez más relevancia y la burguesía, a su vez, va a ir tomando también cada vez más relevancia. ¿Por qué? Recordemos que la burguesía estaba hecha de una clase de comerciantes y de prestamistas. Es decir, que a la par que crece el comercio y que crece la facilidad para hacer préstamos, la burguesía va tomando cada vez un rol más importante. Ahora, ¿qué tan importante llegó a ser este rol de la burguesía? Bueno, pues digamos que los bancos que va a crear la burguesía y los sistemas de préstamo que le van a ser propios van a llegar incluso a endeudar a los reyes y a los papas. Esto es muy importante, porque cuando tú puedes endeudar a las clases dominantes, poco a poco te puedes ir poniendo a la par de ellos. Y eso fue lo que pasó con la burguesía. Podemos decir que precisamente por cómo está estructurada esta clase social, la burguesía como clase en sí misma, tiene un solo objetivo. ¿Cuál es? Hacer ganancias. Si son prestamistas y si son banqueros, hacen préstamos de dinero. Y si son comerciantes también, hacen aventuras comerciales, no por hobby, sino para obtener determinadas ganancias. Como clase, entonces, la burguesía tiene como misión hacer ganancias. Notemos que esta misión de hacer ganancias no es común a todas las otras clases. Por ejemplo, para los reyes, para los nobles en general, la misión como clase no es hacer ganancias.
para ellos es mantener un determinado control territorial y mantener control sobre los siervos para que sigan trabajando para ellos. La iglesia, como una clase de clérigos, no tiene tampoco como objetivo hacer ganancias, a pesar de que sí las haga. Por supuesto que las va a hacer. Pero el objetivo de la iglesia como clase es también mantener un determinado orden ideológico, determinada hegemonía ideológica que le ayude a mantener un cierto control político. Vean, las clases tienen diferentes objetivos y es el específico de la burguesía el hacer ganancias económicas, el hacer ganancias a través de los préstamos y a través del comercio. Pues bien, esta búsqueda de ganancias es la que hace que la burguesía vaya dando pasos cada vez más grandes, como por ejemplo, ya lo dijimos, hacer sistemas de préstamo que endeuden a los reyes y a los papas, pero también el ir a aventarse misiones comerciales a lugares cada vez más alejados. Recordemos que durante todos estos tiempos el mundo es muy pequeño. Europa, Asia, la parte conocida de África, es el mundo para esta gente, para los europeos. Ahora, recordemos que también por estos tiempos rondan las leyendas acerca de el fin del mundo. Es decir, que después de un determinado de una determinada distancia de navegación iban a llegar a un borde del mundo y que a partir de ahí se podían caer. Bueno, entonces estaban todas estas limitaciones, ¿no? El escaso conocimiento del mundo, las leyendas acerca de que te podías caer por los bordes, los monstruos que los esperaban en el mar, etc. Pues bien, el afán de conseguir ganancias de la burguesía, que es, ya dijimos, su misión de clase, es la que la hace dar cada vez más y más y más y más pasos. Es precisamente por buscar ganancias que se van a aventar al mar y los europeos en general, pero en especial los españoles y los portugueses, van a llegar a otros lugares donde hasta el momento no habían podido llegar. Uno de ellos es América. Recordemos que los europeos tenían cerradas las rutas del comercio con el lejano oriente porque había un bloqueo de los árabes en el paso precisamente para llegar hasta allá. Les voy a dejar en la parte de arriba una conferencia imperdible de Enrique Dussel donde se explica todo esto, donde se explica el bloqueo de los árabes, cómo el mundo más adelantado estaba en el oriente, que durante la Edad Media Europa fue la esquina del mundo. Fue la esquina del mundo. Estaban en una pequeña esquinita cuando todas las cosas importantes estaban pasando de este lado. Estaba pasando acá todo el desarrollo de la ciencia, todo el desarrollo de las matemáticas, el gran arte, etcétera, etcétera. Durante la Edad Media los europeos estaban a la saga de todo el mundo y tenían bloqueados los accesos al comercio con el lejano oriente. Pues bien, les dejo la conferencia de Dussel para que lo vean de la compañía de esta magistral exposición que da muchas luces acerca de lo que era el mundo en ese tiempo. Pero bueno, vamos a resumirlo así. Entonces, había un bloqueo para poder pasar al comercio con Oriente y los europeos tienen que buscar nuevas rutas porque si logran llegar a la otra parte del lejano oriente, allí les esperan productos que en Europa van a valer mucho. Y, escuchemos nuevamente, de lo que se trata es de traer productos que puedan comerciarse y acumular ganancias. Es en búsqueda de esas ganancias como los europeos van a dar por accidente, lo sabemos, con el continente americano, cuando Cristóbal Colón llega y toca tierras americanas, aunque no sabe que las ha tocado, aunque muera incluso con la idea de que llegó
a una parte de las Indias. Aquí estamos ya en condiciones de entender el primero de estos sucesos que hemos anunciado al inicio, que íbamos a entender con esta lógica, este recorrido lógico que hemos dado. ¿Cuál es este acontecimiento al que me refiero? Precisamente la conquista de América. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, lo recordamos porque en realidad esta historia es muy conocida, que los europeos llegan a América en búsqueda de ganancias y que lo que les hace mantener una colonización hasta muy, muy avanzados los otros 3 siglos va a ser precisamente la búsqueda de ganancias, que vienen a establecerse aquí en América precisamente porque aquí encuentran mano de obra prácticamente esclava, oro, otros metales preciosos como la plata, pero también tierras nuevas que les permiten salir del bloqueo que tenían en el comercio con Oriente, pero también en todo ese atraso, digamos, a nivel general en el cual estaban. Al llegar a América y colonizarlo, se van a hacer con las riquezas de todo un continente, con el trabajo de todo un continente, pero además, no solo del continente americano, sino también allí donde los indígenas americanos no sean suficientes o no les sirvan o les pongan mucha resistencia para poder trabajar para ellos, los europeos van a secuestrar gente del África, se la van a traer como mano de obra esclava y van a ponerlos a trabajar en las minas principalmente para sacar ganancias. Escuchemos entonces la lógica aquí. La lógica de todo esto es hacer ganancias. No se explica la conquista de América entonces principalmente por el factor de la religión. Tampoco se explica por el factor de una maldad que traiga esta gente contra la bondad de los indígenas americanos. No es así. La lógica de esto es la búsqueda de las ganancias. Es la burguesía europea que está encontrando acá literalmente su mina de oro y que está explotándola. Digamos también unas palabras más acerca de este genocidio y de esta invasión que se dio en América. Hay una tendencia muy grande a decir, oh, eso ya pasó, tiene 500 años, no tiene caso seguirnos victimizando por lo que pasó hace 500 años. Además, los que vivimos aquí en América ni siquiera somos los habitantes originarios, sino somos una mezcla de los españoles que vinieron y los indígenas que habitaban aquí. Ok, eso es un punto de vista erróneo, erróneo a todas luces. ¿Por qué? El hecho de que haya pasado hace 500 años, primera, no significa que sus efectos hayan cesado. Primera. Segunda, aunque nosotros seamos descendientes de esa colonización y seamos la mezcla de los indígenas y de los españoles conquistadores, esas acciones fueron terribles. No podemos reivindicar como por decir nosotros venimos de ahí, eso es bueno, por supuesto que no, por supuesto que no. El tamaño del genocidio en América fue de tal calado que lo podemos poner en cifras para que se note su potencia y podamos ver que esto fue monstruoso. Dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina que antes de la llegada de los europeos, en América habían 70 millones de habitantes. Tras el paso de los europeos, murieron 66.5 millones de personas. Es decir, que de 70 millones de habitantes originalmente, quedaron únicamente 3.5 millones de personas. Esto fue horrible, fue una masacre. Y, ojo, fue una masacre comandada por la idea de hacer ganancias. Eso únicamente fue con respecto a los indígenas americanos. Pero si decimos que no fueron nada más los indígenas americanos los afectados, sino también los
los esclavos traídos de África, la gente negra esclavizada y puesta a trabajar en América, de esos esclavos negros es muy difícil hacer también una contabilización porque algunos ni siquiera llegaban a América. Algunos se morían en el trayecto en los barcos y pues eran aventados al mar o eran arrojados, no sé, a los perros o desechados como simples basuras. Es decir, el genocidio, si ya es de este tamaño en América, si le sumamos África, es todavía mayor. Y por supuesto es algo vergonzoso sobre lo cual nosotros tenemos que poner una y otra vez un acento. Una y otra vez tenemos que recordarlo para que no se nos olvide que las cosas así no pueden volver a pasar. Y mucho menos que nosotros podemos dejar de subrayar que esto se hizo para producir ganancias económicas y que la religión, el pretexto de venimos a evangelizar a los indígenas para que conozcan la palabra de Dios no fue sino un pretexto para lavarle la cara a esta conquista que fue por razones económicas. Podemos leer entonces, tras todas estas cosas, precisamente a la misión como clase de la burguesía, que nuevamente es hacer ganancias. Si tengo que endeudar al rey, lo endeudo. Si tengo que endeudar al papa, lo endeudo. Si tengo que ir a aventarme al océano para poder obtener ganancias, me aviento. Si tengo que esclavizar gente del continente africano, los secuestro, los esclavizo y ¿cuál es el problema? Si tengo que asesinar a los indígenas en América, los asesino, ¿cuál es el problema? Si les tengo que destruir toda su civilización e imponerles la religión para que se pongan a trabajar para mí y den ganancias, lo hago. Esa es la lógica de la burguesía que está llegando desde Europa hasta América. Ojo, es una lógica de toda una clase que es la misma clase, solo que en sus primeros pasos, que es la clase dominante de hoy en día. Porque no olvidemos que la burguesía, esta misma burguesía que tiene un origen medieval, que ya dijimos son prestamistas, son protobanqueros, vamos a decirle así, son comerciantes, son también los antecedentes de los empresarios modernos, de los banqueros modernos. Vean, hay una conexión lógica entre estos de la Edad Media y los de ahora. ¿Cuál es precisamente en lo que no hemos dejado de insistir? La idea de hacer ganancias. ¿Para qué hacen los empresarios de hoy en día una empresa? Para hacer ganancias. ¿Para qué ponen un banco? Para hacer ganancias. ¿Lo ven? ¿Para qué hacen estos grandes comercios internacionales? Para hacer ganancias. Es exactamente la misma clase, aunque las actividades han variado un poco, por supuesto, adecuándose a los tiempos. Y es por eso que a esta gente que ahora vive en nuestro presente, a estos grandes banqueros, a estos grandes empresarios, les seguimos llamando burguesía. Pues bien, entendemos ahora un poco la lógica de la conquista de América. Y decíamos, teníamos otros dos eventos por explicar, que eran la Reforma Protestante y el Renacimiento. Bueno, vayamos ahora al Renacimiento. El Renacimiento es básicamente un fenómeno cultural que se da precisamente entre los siglos XV y XVI. Ahora, ¿por qué se le conoce como Renacimiento? ¿Qué es lo que renace ahí? Bueno, tenemos que recordar que en la Edad Media, el arte, la cultura europea, durante todo ese tiempo, giraba en torno a la idea de Dios, que durante los 10 siglos que duraron, del siglo V al siglo XV, que duró esto que le llamamos Edad Media, el arte, la cultura y en general la vida cotidiana giraba en torno a la idea de Dios. Ok, esto quiere decir que el arte que se producía era arte sacro. Era arte donde se pintaba al niño Dios, donde se pintaban imágenes de la Biblia, etcétera, etcétera.
el arte quedaba como subordinado a la religión. La filosofía también. Nosotros ya lo vimos en nuestro curso de filosofía. La filosofía de la Edad Media es una filosofía totalmente ligada a las preguntas de la religión cristiana. Esto significa que cuando el cristianismo llega y toma fuerza como la ideología dominante, cuando en este periodo de la Edad Media, va a sepultar a la antigüedad grecolatina, grecorromana, es lo mismo. Y lo que va a renacer en el Renacimiento va a ser precisamente esta visión de la antigüedad grecorromana que había estado sepultada durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Es eso, eso lo que renace, es eso lo que vuelve a aparecer. Y no nos explicamos por qué vuelve a aparecer si no entendemos también que esta idea del renacimiento viene de la mano de una ideología que aquí va a ser fundamental, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Si durante la Edad Media toda la vida giraba en torno a la idea de Dios, el humanismo propone quitar del centro a Dios y poner en el centro al ser humano. Ahora, por eso se llama humanismo, porque pone en el centro al ser humano. Pues bien, cuando se pone en el centro al ser humano, las cosas que se decían acerca de Dios también van a cambiar. No es que se hayan hecho ateos por este movimiento, por supuesto que no. El paso de centralizar la figura de Dios a centralizar la figura del ser humano no significa que eso haya eliminado a Dios, simplemente significa que lo ha quitado del centro. Por eso nosotros vemos en los artistas renacentistas que pintan de todos modos arte sacro. Vemos, por ejemplo, a la Última Cena, o vemos, por ejemplo, a la escultura de la Piedad, que son imágenes religiosas. Repito, no se hicieron ateos, simplemente quitaron del centro a Dios. El humanismo es precisamente eso, la idea de descentrar a Dios, es decir, descentrar a la Iglesia Católica y al poder que tenía durante la Edad Media. ¿Pero por qué? Bueno, aquí nuevamente, si nosotros no nos remitimos a la burguesía, no entendemos el porqué de este movimiento. La burguesía, durante la Edad Media, dijimos, fue una clase dominada. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que conforme va aumentando de importancia la burguesía, también le van a ir quedando pequeñitas las vestiduras que le da el orden feudal. Ante las prohibiciones del feudalismo para poder moverse de un lado a otro, para poder comerciar de un modo o de otro, la burguesía va a buscar los medios para poder librarse de eso. Pues bien, por ejemplo, podemos mencionar que durante la Edad Media, por ejemplo, el cristianismo impedía a los cristianos hacer tratos con dinero, es decir, a hacer préstamos que tuvieran como condición el pago de determinados intereses. Es decir, prácticamente prohibía la actividad de la burguesía a los cristianos. Pues bien, la burguesía, por supuesto, no iba a aceptar con gusto estos límites, porque ya dijimos, su carácter de clase, su misión de clase va a ser el hacer ganancias. Y si algo le estorba para hacer ganancias, tiene que ir en contra de ello. Bueno, el Renacimiento y el humanismo van a ser, digamos, la lucha de la burguesía en el campo del arte, en el campo de la cultura, en el campo ideológico. Tan es así que los artistas renacentistas van a poder llevar a cabo su arte porque van a tener tras de sí a las figuras que nosotros conocemos como los mecenas.
¿Qué eran los mecenas? Bueno, los mecenas eran estos grandes ricos, estos burgueses, que le pagaban a los artistas para que pudieran realizar su arte. Vean, el financiamiento de estos artistas venía por parte de la burguesía y estos artistas estaban empujando la batalla ideológica del humanismo que descentraba a Dios y que le quitaba poder a la Iglesia Católica mediante ese descentramiento. Por supuesto, hay que hacer esta salvedad. El Renacimiento no se agota únicamente en esto que acabamos de decir. El Renacimiento, por supuesto, que es una riqueza de una producción artística, filosófica e incluso científica que no se había visto hasta ese momento. La idea del Renacimiento es que renace nuevamente también esta producción de arte, esta producción de ciencia, que durante la Edad Media es la idea, se había quedado como dormida, como estancada, y que ahora viene nuevamente con toda la fuerza con la que la vemos surgir. Y ahí están los grandes artistas del Renacimiento. Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos grandes que conocemos y que no solo son pintores, no solo son escultores, tienen un ideal que es este ideal que conocen en la Italia renacentista como la idea del uomo universale. ¿Qué es el uomo universale? Es la idea de que los seres humanos tienen que saber de todo, tienen que estar enterados de todo, tienen que saber de ciencia, de arte, de filosofía, de religión, de ciencia, de todas estas cosas que construyen el conocimiento y de todas estas cosas nuevas que están surgiendo durante ese periodo. El ideal del uomo universale es un enriquecimiento del espíritu tan grande que va a llevar precisamente al surgimiento de grandes genios, como es precisamente Leonardo da Vinci, por poner un ejemplo muy claro. Pero no es el único. Si nos ponemos a revisar las listas de los artistas renacentistas, vamos a encontrar esto como una constante que se repite en varios casos. De tal modo que el Renacimiento, si bien lo podemos explicar en su lógica por lo que acabamos de ver acerca de la burguesía, no podemos decir que se agote ahí. Tenemos que ver que también ahí hay toda esta producción de arte y toda esta nueva posición frente a los conocimientos, frente a la naturaleza, frente a el mundo que había estado ahí como dormido y que trae como resultado algunas de las obras más importantes que ha conocido la humanidad hasta ahora. Ahora, durante este mismo periodo, siglo XV y siglo XVI, no es solo el arte, sino dijimos también la ciencia. Cosas importantes están ocurriendo aquí en la ciencia. Y vamos a tener como ejemplo aquí a dos grandes nombres, Copérnico y Giordano Bruno. Copérnico es esta persona que viene a rescatar en realidad una vieja tesis de los griegos que decía que la Tierra, contrario a lo que decían las teorías medievales, que planteaban que la Tierra era el centro del universo, porque ya saben, pues Dios, la creación divina, el ser humano como la cumbre de la creación, pues no podía ser menos la Tierra que el centro del universo. Bueno, Copérnico va a decir, no es cierto, la Tierra no es el centro del universo, y va a proponer la teoría heliocéntrica, es decir, que no es que la Tierra esté al centro y el Sol, la Luna y todo lo demás gire alrededor de ella, sino que es al contrario, es el Sol, esa gran estrella, esa gran masa alrededor de la cual va a girar la Tierra, la Luna y todos los otros planetas. Bien, por un lado él, pero por otro lado también Giordano Bruno. Giordano Bruno
va a ser también otra grande figura, porque va a plantear que nosotros, lo que nosotros conocemos, la Tierra, el Sol y estas estrellas que se pueden ver, quizá no sean las únicas que hay. Es decir, que hay a lo mejor otros universos más allá de esto que nosotros alcanzamos a ver, y que esto que nosotros alcanzamos a ver es solo una parte de ello. Esto, por supuesto, viene a quebrar también toda la idea de la religión, toda la idea que durante la Edad Media se tenía acerca de cómo estaba ordenado el universo. Entonces, vemos aquí que la ideología de la Iglesia está quebrando por todos lados. La Iglesia está perdiendo posiciones. En el arte, con los artistas renacentistas. En la filosofía, con el humanismo. En la ciencia, con la teoría heliocéntrica y con las palabras de Giordano Bruno. Pero también al interior mismo de la religión, la propia Iglesia Católica va a perder la gran batalla. ¿Cuál es esta gran batalla? La Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento que va a tener como resultado que la Iglesia se va a partir. Va a tener como resultado lo que se llama, digamos con el nombre propio, un cisma dentro de la Iglesia Católica, una partición. Ahora, este movimiento, ¿cuáles son los motivos que tiene para hacerse? En principio, es una crítica hacia cómo se ha estado llevando la lógica institucional de la Iglesia Católica. Es decir, llega un momento en el que la Iglesia Católica va a vender algo así como el cover para entrar al cielo, lo que es llamado las indulgencias. Algo así como, bueno, tú cometes pecados durante toda tu vida, si tú haces determinados rezos, puedes comenzar a la salvación de tu alma. Pero ¿y si en lugar de esos rezos tú haces un donativo a la iglesia y con ese donativo podamos adelantar un poquito más que con algunos de los rezos? Bueno, pues la venta de las indulgencias es una de las cosas que va a empezar a ser criticada por una parte de la institucionalidad de la Iglesia Católica. Van a decir algo así como, ¿cómo es posible que tú quieras vender un cover para entrar al cielo? ¿Cómo es posible que tú, a cambio de bienes materiales o de dinero, ofrezcas un perdón que solo lo puede dar Dios? Va a existir entonces este movimiento de la reforma, y se llama reforma porque se trata de reformar al catolicismo para volver a los principios del cristianismo primitivo. Es decir, que entre otras cosas va a rechazar cosas como la autoridad del Papa, como la venta de las indulgencias, el bautismo, la idea del purgatorio como un lugar, ya saben, ¿no? De estacionamiento, de traslado, antes de poder llegar al cielo, un lugar en donde se purgan las penas. Por otro lado, la devoción a los santos y a las imágenes y la intercesión de la Virgen María frente a Dios. Es decir, se va a volver a los principios del cristianismo primitivo, pero además, y esto es lo importante, lo van a hacer a la luz de las propias escrituras, a la luz del Evangelio. Es decir, es una crítica a la Iglesia Católica a partir de los principios que la propia Iglesia Católica está diciendo que son los principios del cristianismo. Primero, eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿cómo logran esta crítica? Bueno, los protestantes van a decir, aparte de la venta de indulgencias, aparte de esta suerte de
transformación, de desfiguración de lo que era el cristianismo primitivo, aparte de eso, la Iglesia Católica ha secuestrado al Evangelio. ¿Y cómo lo ha secuestrado? Lo ha secuestrado al ponerlo en un idioma al cual no todos tienen acceso. Es decir, al ponerlo en latín. El latín va a ser el lenguaje de las personas cultas de la Edad Media, de las personas estudiadas, pero no el lenguaje del pueblo. Es decir, solo las personas que tienen determinada preparación, como los clérigos, por ejemplo, van a poder acceder directamente a leer la Biblia. Y esto, dice los protestantes, es una de las causas por las cuales podemos hablar de un secuestro del Evangelio. Porque tú no puedes ir a leer el Evangelio directamente, a leer la palabra de Dios, si no has pasado precisamente por este proceso de aprendizaje del latín. Bueno, una de las cosas que el protestantismo va a hacer, va a traducir el Evangelio, la Biblia en su totalidad, la va a traducir a las lenguas que el pueblo hablaba en las diferentes partes de Europa. Entonces, al darle al pueblo la llave de acceso para poder entender el núcleo de la cristiandad, se le quita también una determinada cuota de poder a la Iglesia Católica porque se le quita el monopolio de la interpretación del Evangelio. Es decir, en adelante no van a ser ellos los únicos que van a poder hablar acerca de Dios. También la gente que tiene su propia Biblia y que lee en su idioma la Biblia va a poder sacar conclusiones acerca de los textos que están ahí escritos. Esto rompe el poder de la Iglesia Católica al interior de la propia Iglesia Católica. Pero más allá de este movimiento religioso, lo que está también de fondo es un movimiento de la burguesía para poder deshacerse de estos controles que la Iglesia Católica le estaba imponiendo. El resultado de la Reforma no es únicamente una cristiandad que vuelve a sus orígenes, sino es también una cristiandad que está también más de acuerdo con los postulados de la burguesía. Tan es así que países enteros y gobernantes de esos países se van a convertir al protestantismo y son estos países, como por ejemplo Inglaterra, los que más adelante van a ser el centro de las revoluciones políticas de la burguesía durante los siglos que vienen, el siglo XVIII, XIX y en adelante. A tal punto que ahora, pues bueno, son algunos de los países que llevan la batuta en el orden mundial. Es decir, que, como diría Leo Huberman, un autor muy importante que escribe un libro verdaderamente bonito, el cual se los recomiendo para poder profundizar en esto que estamos diciendo, poder tener todo el panorama completo y entender algunas de estas cosas. El libro se llama Los bienes terrenales del hombre. Y ahí Leo Huberman dice que la reforma protestante fue en realidad la primera gran victoria de la burguesía sobre el orden feudal. Es decir, que la reforma protestante, si bien es un movimiento religioso, es también una lucha de clases, una parte de la lucha de clases que está cifrada en lenguaje religioso. Es la burguesía ganando su primera gran batalla frente a una de las clases dominantes de la Edad Media, del orden feudal, que era la iglesia, los clérigos. Las otras batallas que va a dar la burguesía para poder constituirse en la clase dominante van a venir en el siglo XVIII y nuevamente les recomiendo que vayan a la playlist de donde va a estar este video para que ustedes puedan ver el siglo XVIII, la filosofía del siglo XVIII y que vean ahí cuáles fueron las otras revoluciones que tuvo que hacer la burguesía. Pueden verlo, está ampliamente explicado y totalmente recomendado para no perderle el hilo de lo que pasó aquí en el siglo XV y en el siglo XVI y que veamos
cómo continúa en el siglo XVIII. Para finalizar, podemos regresar a la tesis que abría nuestro recorrido del día de hoy. Los siglos XV y XVI fueron los tiempos en los cuales la burguesía dio sus primeros pasos para poder salir del orden feudal y constituirse en una clase dirigente, para poder salir de su condición de clase dominada y para poder montar su propio orden que va a dejar atrás al orden feudal. Este nuevo orden que va a crear la burguesía va a ser, por supuesto, el orden capitalista en el cual ahora nosotros vivimos. Hasta aquí nuestro recorrido y les invito a que se suscriban al canal, que le den like, que compartan, que activen las notificaciones para que le lleguen los nuevos videos y para que ustedes y nosotros podamos nuevamente volver a pensar en otra ocasión. Hasta luego.